Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Iván Gil, viceministro para Europa del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que se encuentra de gira por Europa. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Cuéntenos, Iván, lo que está haciendo aquí en Europa, las reuniones que ha tenido y las que va a tener en estos días. Sí, bueno, constantemente el gobierno bolivariano viene teniendo contactos permanentes con los distintos gobiernos europeos, a pesar de la situación diplomática bien sui generis que todos conocemos, que seguramente vamos a conversar. Y hemos estado haciendo una gira por diversos países. Concretamente hoy venimos de la reunión ministerial de países iberoamericanos que se desarrolló en Andorra. Y antes hemos estado en otros países como en el Reino Unido, etcétera. O sea, tenemos una agenda bastante intensa con todos los países de Europa, incluyendo los países de la Unión Europea, que algunos tienen posiciones diplomáticas sui generis. Justamente, ¿cómo es venir a Europa donde la mayoría de los países han reconocido al líder opositor Juan Guaidó, incluso el Parlamento Europeo? ¿Usted va a ser recibido, por ejemplo, aquí en Francia por alguna autoridad de gobierno? Sí, tenemos varias reuniones, tanto a nivel del Ejecutivo como el Legislativo. El tema del reconocimiento de las autoridades venezolanas es una competencia que corresponde exclusivamente al pueblo de Venezuela. Cada gobierno del mundo tiene la libertad de expresar lo que mejor le parezca. Sin embargo, en Venezuela hay un solo gobierno que tiene el control del territorio, que tiene el control de la Fuerza Armada, que tiene el control de todo lo que es un dispositivo del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo funciona plenamente. En Venezuela hay 5 poderes públicos, nuestra Constitución los contempla, de los cuales hay 4 poderes públicos funcionando en plenitud de condiciones, resolviendo el día a día. Hay un poder público controvertido que es la Asamblea Nacional, pero que va en vías de normalizarse, ¿no? Del resto está funcionando bien. Ahora, las relaciones diplomáticas con Europa se mantienen en esta condición, a pesar de las declaraciones políticas, no ha ido más allá. Y a pesar de las sanciones, porque hay hasta ahora 25 funcionarios que están sancionados y aparentemente se planean anunciar nuevas sanciones. Sí, bueno, las sanciones no es más que también la expresión política de una presión que ejerce el propio gobierno de Estados Unidos sobre Europa. Es lamentable esta situación. Son sanciones individuales en el caso de Europa. Nosotros no nos preocupan las sanciones individuales, eso realmente lo hemos dicho, no afecta nuestro problema. Creo que tenemos otros problemas que tienen que ver con la aplicación extraterritorial de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, que han llevado incluso a congelar fondos, incluso en Europa, ¿no? Esa Europa que dice que no querer afectar la vida diaria de la población de los venezolanos, resulta que en la práctica, por aplicación de medidas estadounidenses, están afectando. Tenemos más de 4.000 millones de dólares congelados en bancos e instituciones europeas, lo cual son 4.000 millones de dólares que se van a utilizar o que se usan normalmente para la compra de alimentos, de medicina, el pago diario de las cuentas corrientes de la República Bolivariana de Venezuela. Pero repito, todo es una situación realmente política. Una posición política que ha asumido, digamos, la mayor parte de los gobiernos en una especie de seguidismo a la política de Donald Trump, lo cual es lamentable. Sin embargo, a nivel de contactos, tenemos un contacto fluido, diario. Hemos dicho, el gobierno de Venezuela ha dicho que privilegia el mantener el contacto diplomático abierto con los gobiernos de Europa, porque lo consideramos importante. Europa tiene una influencia importante en Venezuela y eso es el esfuerzo que hemos hecho. ¿El presidente va a venir a esta cumbre? Porque el año pasado no participó en la cumbre de Antigua. Esta cumbre iberoamericana del 2020 en Andorra, ¿va a venir? Bueno, está contemplado, por supuesto, la participación del presidente. Va a depender de la agenda. Estamos hablando de un año. Yo no me pudiera adelantar en un año la agenda del presidente, pero en principio nosotros estamos participando en todos los foros multilaterales donde nos corresponde participar. Iván, tengo entendido que también usted o se reunió o se va a reunir con la Organización Internacional de las Migraciones. Según datos de noviembre de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, ya son 4,6 millones de venezolanos que han salido del país y el 80% de estas personas están en América Latina. ¿Qué se siente de que su país se vacíe de esta manera? Primero, y debo ser muy responsable en esto,
desmentir completamente las cifras. Las cifras que hemos visto que han presentado diversos organismos internacionales son cifras que no tienen ningún basamento científico. Pero está la gente que llega a los países, ¿no? ¿Dónde está la América lista? Latina. Fíjate, nosotros hemos pedido desde un principio que comenzó a hacer un tema de conversación, el tema de las migraciones venezolanas. Nosotros hemos puesto a disposición todo nuestro sistema estadístico, nuestro sistema de gobierno, primero con los países vecinos y con el mundo entero y con las organizaciones multilaterales, y hemos puesto a disposición nuestros expertos, es decir, muéstrenos realmente las cifras. A nosotros no nos han mostrado todavía, más allá de titulares de prensa, son solo titulares de prensa. Reconoce que hay un éxodo masivo. Hay un éxodo, no, yo no diría masivo, hay un éxodo atípico que no se digamos, que Venezuela no conocía, pero que está muy lejos de esto. La misma, usted lo mencionó, la misma Oficina Internacional de Migraciones en el año 2018 lo caracterizó una muestra de estas migraciones y, por ejemplo, podemos decir, el 66%, o sea, 2/3 de las personas que ellos consideraban como migrantes resulta que son colombianos que retornan a su país. Es decir, aún si habláramos de esa cifra, estamos hablando que 2/3 eran colombianos que regresaban a su país, pero peor aún, el 95% de esas personas retornaban a Venezuela en menos de una semana. Es decir, no son migraciones. Han agarrado una situación que es la frontera venezolana con Colombia, que es muy movida, que es muy dinámica, que dependiendo de la situación económica de ambos países se mueve hacia un lado hacia otro. Los pobladores realmente viven en una franja. Dice que la ACNUR hace mal su trabajo, la OIM y la ACNUR hacen mal su trabajo. Sí, evidentemente sí. Yo creo que la ACNUR y la OIM son organismos que lamentablemente en los últimos años son organismos que se han puesto al servicio de la política y no están cumpliendo su trabajo, por lo menos en el caso de Venezuela. Lo cierto es que eso ha llevado a un endurecimiento de los requisitos para entrar a algunos países de América Latina de los venezolanos, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. ¿Qué piensa usted de la reacción de los países? Cada país, nosotros respetamos mucho la posición que tiene cada país de aplicar las leyes. Entonces, lo único que pedimos nosotros es respeto a nuestros ciudadanos y como gobierno lo estamos haciendo valer. Vamos a estar siempre protegiendo a nuestros ciudadanos, independientemente de lo que aplique. Es lamentable que se haya utilizado un caso político para atacar no la migración venezolana ni el movimiento que en Sudamérica era una de las banderas de la integración latinoamericana. Pero precisamente por ser una de las banderas de la integración latinoamericana, este ha sido uno de los aspectos que más han atacado porque en el trasfondo lo que hay es una intención de destrozar la integración que veníamos construyendo. Señor Gil, muchas de las personas que salen, estamos ahí, ¿no es cierto?, discrepamos un poco de la cantidad, salen por razones económicas. ¿Cómo se explica el giro del sistema económico del presidente Maduro, ¿no? Antes decía que él no aceptaba el dólar porque era la moneda del imperio y ahora se está aceptando una dolarización del país. El 50% o más de las transacciones que se realizan en Venezuela se hacen en dólares. Mira, la mayor parte de las migraciones son, casi la totalidad, por razones económicas. En los análisis no se puede obviar que nosotros estamos siendo víctimas de un bloqueo económico y un embargo financiero ilegal brutal, ¿no? Yo te hablaba, nada más en Europa tenemos 4.000 millones de dólares represados. En Estados Unidos tenemos más de 30.000 millones de dólares represados. Para una economía como Venezuela, ustedes pueden imaginarse que eso es una cantidad suficientemente amplia. Venía leyendo algunos reportes. Nada más PDVSA en los últimos años ha perdido alrededor de 180.000 millones de dólares. Esto equivale, casi al 50% del PIB venezolano. ¿Qué economía aguantaría una agresión de ese tipo? Solo la nuestra, ¿no? Entonces usted también coincide con el presidente que gracias a Dios existe el dólar para poder paliar esta inflación. Yo no diría, el tema del dólar en Venezuela se ha convertido en una alternativa de medio de pago. No estamos hablando de reservas, es mucho más complejo que eso. Sin embargo, no solo el dólar, en Venezuela están funcionando muchos medios de pagos alternativos producto del ataque a nuestra moneda. El primer objetivo de un gobierno es mantener la estabilidad y mantener la felicidad del pueblo. Y podemos decirlo que a pesar de los ataques, 2016 fue un año muy, muy, muy fuerte en materia económica, 2017, 2018, pero ya en el 2019 comienza a haber una recuperación. O sea, estamos seguros, todos los indicadores lo dicen, estamos lejos de una situación que teníamos en el 2012, 2013, donde era una economía muy fuerte, con un PIB muy, muy grande per cápita.
Sin embargo, ya comienza a percibirse esto, una economía mejor, producto precisamente de una estabilidad política mejor, que paradójicamente lo que en Latinoamérica pensaban hace un par de años que Venezuela era el caos latinoamericano, vemos que hoy se convierte en uno de los 2 o 3 países más estables políticamente. ¿Qué piensa de lo que está pasando en América Latina? El presidente Evo Morales renunció por la presión de las calles. ¿El presidente Maduro sigue contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, del Ejército? Mira, ¿podría pasar algo así en Venezuela? En Venezuela hay un sistema, digamos, la revolución bolivariana es una revolución, primero, que cuenta con el apoyo popular y por eso ninguna agresión ha podido derrocarla. Luego nosotros hemos construido la llamada unidad cívico-militar, que no es una unión cívico-militar desde el punto de vista estrictamente político, va más allá, es social, es económico, es en el día a día, es en el quehacer, es la construcción de la nueva república, que es la República Bolivariana. Y está descartado, digamos, desde cualquier punto de vista, porque no es la clásica división de la Fuerza Armada o la clásica acción de la Fuerza Armada como conocemos. En Venezuela hubo una revolución que trastocó las bases de nuestro sistema militar y hoy es lo que permite a Venezuela dar una estabilidad plena. Muchas gracias, Iván Gil, viceministro para Europa de Venezuela, y ustedes sigan con la programación habitual de France 24.